¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta clase de módulo 3, donde a lo largo de todo el módulo ustedes van a poder encontrarse con fundamentos políticos, filosóficos que les van a permitir construir esta problemática escrita, estas dos problemáticas que tienen que ver con las primeras pruebas en lo que hace a un concurso titular. En el caso del nivel inicial, tiene una historia, a pesar de que muchos piensan que no, que muchos se remiten a situaciones que la unen a la educación primaria, no es así, porque es muy rica y muy importante conocer la historia del nivel, porque ahí se va a poder justamente desentramar algunos posicionamientos, algunas representaciones que tiene la sociedad, las familias, y hasta, ¿por qué no también muchos docentes al respecto de cuáles son los propósitos del nivel inicial? Por eso, qué mejor que para empezar este recorrido, que como acá le llamo yo breve historia del nivel, porque realmente si ustedes investigan son muchísimos los textos que hablan, muchísimos los autores. Uno puede iniciar este recorrido sobre todo mirando la razón de ser del nivel, que tenía que ver justamente con la educación y la atención a la primera infancia. Por eso es que proponemos un encuentro con algunos pequeños elementos significativos, algunos elementos que hacen, por ejemplo, a la mirada que tuvieron estos antecesores, que, como en el caso de Juana Manso, que acá está una frase que me parece fundamental poder repensarla, fueron transgresores para la época. Para hoy no lo serían tantos, pero que justamente sus luchas permitieron alguna serie de avances que llevó muchos años para instalarse, que es importante que los que van a supervisar el nivel lo conozcan. Y es así que, bueno, ella decía que el otro triunfo que desafía el sufrimiento y el tiempo es haber tenido el coraje de decir la verdad y toda la verdad, como ella lo dijo en estos momentos de convulsión política en lo que vivió y cómo defendió justamente la educación de la primera infancia. Ella decía que a Sócrates lo recompensaron con la cicuta, a Jesús con el Calvario y a Galileo con la hoguera, pero ellos triunfaron por todos los siglos. Y soy de esa escuela. Evidentemente triunfó porque es el día de hoy que se la reconoce como una de las precursoras de este nivel en cuanto a, ya vamos a ver cuál fue específicamente su tarea. Fíjense que si podemos reconocer el origen de la institución de la primera infancia como las rupturas que tuvieron a lo largo del tiempo, y que de alguna forma se pudieron estas rupturas determinar sistemas opuestos: o eras huérfano o eras hijo, o eras niño alumno, o si no tenías esa protección eras un menor. Y también la condición del acceso territorial, esto de los de escuelas rurales y los de escuelas urbanas, o bien lo céntrico y lo muy alejado en las provincias. Y en estos tiempos coloniales, con el surgimiento justamente de esos paradigmas anclados en la guarda, en el tutelaje, se le debería dar atención a esta, ellos decían, infancia que estaba abandonada. Y bueno, esa era la protección que se le podía dar, y que bueno, en ese momento por eso existieron esas casas donde se los tutelaba, que era de los niños expósitos. Y bueno, después se fue de alguna manera a comienzos del siglo XX resolviendo esta decisión entre la niñez pobre y abandonada y ya la niñez escolarizada, que se mantenía girando en torno a esta alianza familia-escuela, ¿no? Bueno, estas rupturas se fueron resignificando y configurando en un proceso histórico político fundamental de ser reconocido en el nivel inicial, porque, insisto, hay muchas miradas que hoy todavía perduran en esta forma de ver la infancia o de ver los menores y todo lo que hace a su cuidado. Por eso me pareció importante poder
recordar en esa historiografía, sobre todo donde nace, que nace en Europa y que luego es traído, digamos, estos primeros albores del cuidado de la infancia, como sucedió sobre todo en Alemania con las experiencias de Froebel y en Francia con Oberlin. Unas y otras se han vinculadas a estas casas u hogares de cuidado de los chicos y de protección de los chicos que no tenían familia, tuvieron estos primeros encuentros con los pequeños, pero la que más nosotros podemos recordar que fue traída a nuestro país fue la del kindergarten, que justamente es una experiencia de Froebel que nace en Prusia y que cuando visita Sarmiento Europa, bueno, le interesa e investiga al respecto de esta experiencia. Y bueno, luego también otras que se fueron modificando en Gran Bretaña, o sea, que fueron sustituyendo estas salas de asilo y de cunas públicas por lo que ellos le llamaban, los ingleses, la estancia infantil, donde acá ya hubo en Gran Bretaña ya más vestigios de experiencias pedagógicas, no solamente dedicada al cuidado de estos niños. A modo de síntesis, podemos decir entonces que la niñez en nuestro país comenzó a ser cuidada a partir del Virrey Bertis, cuando se funda esta Casa de Niños Expósito, y justamente en esos años, luego, que es 1779, luego es modificado todo esto, luego es de alguna manera considerado por las sociedades de beneficencia, a partir de la presidencia de Rivadavia, pero únicamente era visto desde esto, ¿no? Desde la caridad, de la filantropía, y no con una mirada de protección en cuanto a la enseñanza y la organización en cuanto a la pedagogía. Esto está totalmente alejado en estos tiempos, estamos hablando de 1779, de 1822, de poco en Rivadavia, y bueno, recién con Sarmiento esto empieza de alguna manera a configurarse en este kindergarten froebeliano que yo les decía, cuando él visita Europa y después genera justamente en esas visitas lo que su pensamiento sobre la educación popular. Sarmiento como funcionario público intentó promover esta educación homogeneizadora, porque decía justamente que tenía que educarse al soberano, como lo sabemos, de sus primeros años, y que de esa forma, bueno, debía brindarse todo este tipo de educación, y decía desde los 2 años de edad en estas casas o asilos. Después, cuando Sarmiento viaja a Estados Unidos, conoce a un grupo de docentes formadoras, una de ellas fue Elizabeth Peabody, y él la contacta con Juana Manso porque justamente él observa que va más allá de este cuidado regulado por los distritos, sino que estaba descentralizado en Estados Unidos esta organización, y más que nada especializada. Él le interesaba que tenía un método, estos kindergarten, y que tenía intencionalidad pedagógica. Esto es fundamental estamos hablando de los años 1870, como que era para ellos un adelanto que en otros países no se estaba dando, este cuidado de las infancias con esta mirada de la intencionalidad pedagógica. Entonces Sarmiento contacta a Juana Manso y empieza ella a escribir cartas a estas docentes estadounidenses, y bueno, ella es quien logra de alguna manera la modernización pedagógica de estas casas que eran asilos, y ya se puede decir que, bueno, que fue una de las primeras que con estas ideas froebelianas hizo grandes escritos e intentó justamente, cuando ella accedió a cargos de supervisión y demás, encontrarse con otras prácticas. Ella decía que la infancia necesitaba, en este método froebeliano que se tenía que otorgar en estas instituciones de cuidado, era el juego, el placer,
ella hablaba del movimiento manifestado en la danza, en la actividad física, hablaba justamente en sus escritos del contacto con la naturaleza, con la expresión creativa. Fíjense que tiene mucho que ver con lo que luego se va a proponer en la estructura de diseño, ¿no? Ya hablando de aquellos años, realmente podemos decir que fue una adelantada y una transgresora. Sin embargo, muy lejos de todos estos postulados estaba la educación impartida en las escuelas de la época, donde se carecía de método para la enseñanza, o solo era de copia y de repetición mecánica, de lectura, de párrafos sin sentido, y bueno, muchos dicen que en la mayoría de ellos se aplicaban los castigos, o sea que era otra mirada totalmente alejada de lo que era el juego, la recreación y todo lo que proponía Juana Manso. Ella en 1870 funda el primer jardín infantil que fue subsidiado por el Estado en la Ciudad de Buenos Aires, donde a través de este método frebeliano, bueno, logra impartir sus convicciones en cuanto a modificar este aprendizaje, pensando justamente en el placer, en la recreación. Y bueno, ella no logró que se perdure mucho en el tiempo estas ideas, no tuvo apoyo político, sobre todo tuvo la oposición de la Iglesia Católica, y bueno, por eso recordemos esa frase que iniciamos en la primer filmina. Si uno se pone a revisar, que me parece importante al que le interesa sobre todo esto para poder encontrarse con esta historiografía, que ya en la revista Anales de la Educación Común de 1858, Sarmiento planteaba esto de cómo disciplinar las facultades mentales, decía, a través de la lectura, de la escritura. Y esto para la época era totalmente novedoso, porque justamente como se lo consideraba la niñez, no se le otorgaba estos derechos. En 1875, con la sanción de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, se crean los consejos escolares distritales, y bueno, y ahí se lograron fundar algunas escuelas y los jardines infantiles. Muy pocos, eso sí. Recién en 1885 se funda en la ciudad de La Plata y empieza en la ciudad de Plata a funcionar, y bueno, un jardín que luego, bueno, hace que empiece a crecer en toda esta zona el nivel. Pensando que esto es a raíz o causal de esta ley 1420, ¿no es cierto?, que justamente establecía que tenía que tener la ciudad de jardines de infantes, y que estas tenían que pasar a manos, lógicamente, de las jurisdicciones, pero bueno, quedaron sujetas a su constitución a las escuelas normales. Entonces, a partir de estos departamentos de aplicación, se comenzaron no solo a crear jardines infantes, como sucedió en la Escuela Normal de Paraná, sino también a preparar a docentes, a formar a docentes que pudieran enseñar en estos jardines de infantes. Una de ellas fue Sara Eccleston, una de las maestras también traídas por Sarmiento, para que pueda enseñar esta metodología frebeliana de la época. Entonces decimos bueno, que esta ley 1420, basada en lo que es un poco la historia de los jardines de infantes de Estados Unidos, pretendía justamente asistir a las distintas ciudades, pero que no consideró en esa época a lo que sería una clase social con dificultades, sino que lo que consideraban ellos que no tenían que ser, digamos, asistencialista, que no tenía que llenarse de pobres para que pensaran que era una escuela de caridad, como había sido la de los niños expósitos. Como ellos querían diferenciarla de esta, otorgaron estas vacantes o asistían los hijos de clases sociales adineradas. Esta situación, bueno, se aleja, para la época, bueno, era de alguna forma disruptiva, pero
pensando luego en cómo fue avanzando, logró tener los jardines una cierta legitimidad pedagógica a partir de esta ley 1420. Hacia 1886 ya se pone en marcha la formación de estos docentes que iban de alguna manera a estar a cargo de estos jardines, y puede también encontrarse que no solo el interés por esta creación, sino también porque se divulgue este método frebeliano, que como dijimos, la Escuela Normal de Paraná es la que fue más distinguida, la que tuvo con Sarah Eccleston mayor posibilidad en cuanto a la formación, pero que luego se trasladó y empezó a funcionar en lo que sería la Escuela Especial para Maestros de Jardines de Infantes, y también en Capital Federal hubo otra escuela bajo la dirección de Sarah Eccleston, la trajeron a Capital para que también forme a estos docentes, y también esta Escuela Especial para Maestras de Jardines de Infantes pudo funcionar durante apenas 8 años, ya que en 1905 fue cerrada y fue convertida en escuela normal para profesores. Podemos decir que los inicios del siglo XX alcanzó un nivel de disputa por la supervivencia de lo que es el cuidado de las infancias en estos distintos ámbitos que se desarrolló esta formación docente. Un personaje muy controvertido para la época, que lo conocemos como literato, como fue Leopoldo Lugones, que en ese momento ocupaba un cargo de supervisor y tuvo cargos también políticos, inició una inspección muy a fondo, y cuando estaba como ministro de Instrucción Pública, Joaquín González, presentó ese informe diciendo que las maestras que habían estudiado, que se habían formado, eran como niñeras costosas, y que esto aludiendo a que no, en ese informe, que no había logrado que estos niños que estaban luego en la escuela primaria tuvieran un avance significativo con respecto a otros que no lo habían tenido, a este ingreso a los jardines de infantes. Entonces fueron todos cerrados y fueron transformados, como dijimos, en instituciones para formación del profesorado, pero de lo que sería primaria. Esto también tiene es de repensar esta inserción que también tuvo la mujer en el mundo laboral a través de la docencia, que fue muy cuestionada por una sociedad que era totalmente patriarcal, y que tuvo que defender también en esta época, estamos hablando ya de 1912, con su tarea Rosario Vera Peñalosa. Es otra de las mujeres que en educación salió al cruce desde ella, a través de su debate también frebeliano, quería desterrar esta mirada positivista y esta mirada enmarcada en lo que eran como si fueran las madres, aquella como se ve la segunda mamá en este primer acercamiento de los niños que iban a este nivel, sino de que ella decía que los chicos debían justamente vincularse con estos aspectos metodológicos que proponía Froebel, y que también fue defendido tanto por Sarah Eccleston como en su momento por Juana Manso. Sin embargo, todo este proyecto político liberal que había sido ideado por Sarmiento y también por Albert Dimitre, tuvo su discontinuidad porque, bueno, otros en esa época sostenían o contrarrestaban al respecto de lo que debía ser este cuidado de la niñez en la primera infancia. Igual, esta lucha por alcanzar esta legitimidad pedagógica continuó, pero bueno, en manos de muchísimos educadores formadas en esas primeras épocas. Si ustedes pueden encontrarse con lo que sería el siglo XX, la década del 20,
ya lo metodológico se va indagando, se hacen unas primeras experiencias, como mirando la nueva escuela, como es el caso de la experiencia pedagógica de María Montessori, ¿sí? Y bueno, también podemos decir que se logró que el jardín de infantes se encontrara con niños de otros sectores. Ya había en la década del 30 un desafío de pasar de lo que sería los niños más beneficiados por familias adineradas a otra clase social, porque ya debían ser incluidos en lo que sería en las clases trabajadoras. Ya en la década del 40, con la ley Simini, se estableció la obligatoriedad del jardín infantil, de las salas, de los, de, no salas en la época, de los años, los niños que tenían 3 a 5 años, y se organizó en la rama inicial, así se llamaba, en la provincia de Buenos Aires. Si bien podemos decir que esta ley fue derogada en el 51, convirtiéndose por la ley 5650 en lo que es la educación preescolar, en esos momentos se logró, tuvo logros al respecto de la gratuidad y de la obligatoriedad. Y bueno, fueron pocos años, pero fue una experiencia que quedó latente y que luego va a ser retomada. Ya en los años 60 es posible vivir una nueva experiencia escolar del jardín de niños, contando con actores muy renombrados en lo que hace al campo de la pedagogía. Algunos de ellos, podemos decir, Friedrich y Duprat, que ya empezaron a escribir sus primeros libros de pedagogía para el nivel inicial y que se estudiaron durante muchos años en los profesorados. Ya con la sanción en 1973 de la Ley Nacional que creó el Instituto de Jardines Maternales Zonales, es un primer intento por de alguna manera introducir esta idea del jardín maternal, y bueno, hasta ese momento no había logrado que fuera reglamentado. En el mismo se reconoce a la guardería como un espacio de atención y de educación para niños de sectores más desfavorecidos y que tiene algunas particularidades, como por ejemplo la participación de las familias y de la comunidad en esto de su organización y esto de la coordinación. Además, bueno, del Ministerio de Cultura y de Educación y Bienestar Social, que también participaban. Con el golpe militar del 76 hubo una profunda crisis en lo que es la educación pública, y esto llevó a un desmantelamiento de lo que sería este proyecto de Estado civilizador que estuvo presente. Y bueno, la transmisión de conocimiento estaba relacionada con otro modelo de sociedad, ¿sí? Y ya desde ese lugar hubo, bueno, algunas, ¿cómo sería? Algunas experiencias muy, pero recortadas en los objetivos de lo que era el nivel, lo que era en ese momento la rama preescolar. Y bueno, podemos decir que los profesores del nivel inicial advirtieron por mandato algunos peligros que ofrecía cierta literatura y que, bueno, que podía favorecer el exceso de la imaginación, y bueno, tuvo todos estos recortes a nivel pedagógico. Este retroceso fue durante esta época. De esta época también se remonta a la circulación de algunos libros que fueron recortados a respecto de los cancioneros. Se llegaban a distribuir qué se podía escuchar y qué no se podía escuchar. Por ejemplo, podemos decir que fue prohibido El Principito, La Torre de Cubos
también fue prohibido, la obra de Betach. Un elefante ocupa mucho espacio, del Sabornen, bueno, canciones de María Elena Walsh, por supuesto, y los textos pedagógicos de Duprat y de Fritsch que llegaban, esos también fueron totalmente desterrados. Esto me parece importante que se considere porque, bueno, cómo se pierde de alguna forma en esa época todo lo que se había sistematizado. Ya con el regreso de la democracia, el nivel cobra un nuevo impulso y es a partir de la ley de transferencia de las escuelas de nación a las jurisdicciones que ocurrió en 1978 que se crea la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, y se inician otras experiencias que dieron lugar en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se amplían lo que serían y se jerarquizan los equipos directivos en los distintos jardines. Se firman también convenios entre el Ministerio de Educación y Salud Pública para que retome la vida de los jardines maternales, los cuales, bueno, de alguna manera tienen una renovación, lo que es a nivel nacional. El Estado proporciona a las mamás trabajadoras un espacio de formación y de cuidado, y las escuelas de los profesores lograron incorporar su figura en su estatuto, de manera que se creó ya un marco legal que permita ver estas escuelas infantiles en la ciudad y cómo va a ser todo su cuidado, en cuanto al edilicio, en cuanto a las secciones, en cuanto a los cuidados específicos para estos lugares. En la provincia, a partir de la implementación de la experiencia escolar infantil, se inicia este camino y se puede decir que si bien el nivel inicial fue necesario clarificarse dentro del sistema educativo, como ocurre a partir de la Ley Federal de Educación, con otra mirada, pero con, de alguna manera, dentro de esas polémicas, se encuentra definido con sus objetivos y sus contenidos básicos comunes. Y lo más importante de esta ley federal, creo que para el nivel inicial, fue la obligatoriedad que se pudo dar de la sala de 5 y que eso llevaba a tener la promoción de recursos que en ese momento no se invertía en los jardines de infantes. Ya en el 2005, con la ley 26.061 que deroga esa vieja ley de 1919, la del mecenazgo, la de la minoridad, aquella que ustedes lo van a ver cuando retomen las piezas que conforman la modernidad, de cómo justamente se pasa de esta mirada sobre el menor al del sujeto de derecho y justamente cobra en esta época, en el 2006, a partir de la Ley de Educación Nacional, un viraje paradigmático fundamental, ¿no? De dejarse de hablar de menores pobres, excluidos y demás, y sino de niños con sus derechos. Dejar de hablar del encierro, de la judicialización, y sino de este cuidado integral. Entonces, me parece muy importante para poder finalizar esta frase de Rosario Vera Peñalosa, que tiene mucho que ver también con lo que planteaba Juana Manso, ¿no? Cuando habla de que la marcha es lenta, siempre es lenta, de nuevas ideas y siempre hay lucha hasta que el público las acepta. Pero por sobre todo, algo que me parece fundamental y por eso está en el centro de esta diapositiva, cuando ella dice, así es mi vida, crees que estoy jugando, pero en realidad estoy trabajando. Frase que creo que muchos de los docentes del nivel inicial hoy deben seguir traccionando para que no se considere lo que ellos dan y brindan como un gran contenido el juego, y que justamente el recorrido histórico sobre este nivel que recién hicimos va a permitir poder en sus escritos afianzar, retomando estas ideas, sea en uno o en dos párrafos, pero encontrándose con esta historiografía para poder avanzar en donde estamos hoy y en este planteo justamente de derechos. Nos vemos en la próxima clase.